La nieve caía silenciosa sobre la ciudad dormida, cubriendo las calles con un manto blanco que brillaba bajo la luz de las farolas. Era una de esas noches de invierno que parecían eternas, donde el frío se colaba por cada rendija y el viento susurraba secretos entre los árboles desnudos. Sin embargo, en el pequeño apartamento del quinto piso, un corazón ardía con la intensidad de 1000 soles. Elena se encontraba junto a la ventana, observando cómo los copos danzaban en el aire como pequeños bailarines celestiales. Sus dedos trazaban figuras invisibles sobre el cristal empañado, mientras su mente vagaba por recuerdos que la atormentaban y la consolaban a la vez. Había algo mágico en esa noche, algo que despertaba emociones que había mantenido dormidas durante tanto tiempo. El apartamento estaba en penumbras, iluminado únicamente por las velas que había encendido horas antes. La luz dorada bailaba sobre las paredes, creando sombras que parecían cobrar vida propia. El aroma a canela y vainilla flotaba en el aire, mezclándose con el sonido suave de la música clásica que emanaba del viejo tocadiscos en el rincón. Hacía exactamente un año que Alejandro había partido hacia París persiguiendo un sueño que ambos habían compartido, pero que solo él había tenido el valor de alcanzar. Elena recordaba perfectamente esa última noche juntos, cuando prometieron que la distancia no sería más que un obstáculo temporal en su historia de amor. Las promesas, sin embargo, se habían desvanecido como el vapor en el cristal frío. Los primeros meses habían sido difíciles, pero esperanzadores. Las llamadas diarias, los mensajes a todas horas, las cartas llenas de añoranza que llegaban cada semana. Alejandro le describía París con tanto detalle que Elena sentía que podía caminar por sus calles empedradas, oler el café recién hecho en los bistros y escuchar el murmullo del Sena al atardecer. Paró el tiempo, ese cruel enemigo de los amores a distancia, había comenzado a hacer mella en su relación. Las llamadas se espaciaron, los mensajes se volvieron más breves y las cartas dejaron de llegar. Elena se había aferrado a la esperanza como un náufrago a una tabla, pero incluso la esperanza más fuerte tiene sus límites. La última conversación había sido hace 3 meses. Alejandro le había confesado, con una voz cargada de culpa y dolor, que había conocido a alguien más, una compañera de la Universidad de Arte, una joven parisina que compartía su pasión por la pintura y que estaba ahí, presente, real. Elena había escuchado en silencio, sintiendo como su mundo se desmoronaba pieza por pieza. Esa noche de invierno, mientras la ciudad dormía bajo su manta de nieve, Elena sintió algo diferente en su pecho. No era el dolor punzante que había sido su compañero constante durante meses, ni la amargura que había teñido sus días de gris. Era algo cálido, algo que pulsaba con fuerza y la llenaba de una energía que había olvidado poseer. Se alejó de la ventana y caminó hacia el escritorio donde guardaba todas las cartas de Alejandro. Las había leído cientos de veces, memorizando cada palabra, cada promesa, cada declaración de amor eterno. Pero esa noche, bajo la luz dorada de las velas, las vio con ojos diferentes. No eran cadenas que la ataban al pasado, sino recuerdos hermosos de un amor que había sido real y profundo. Con manos temblorosas, Elena tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir. Las palabras fluían como un río desbordado, llevando consigo todo el dolor, toda la nostalgia, pero también toda la gratitud por haber vivido un amor tan intenso. Escribía para Alejandro, pero más importante aún, escribía para ella misma. Mi querido Alejandro,
Comenzó la carta esta noche de invierno. Mientras la nieve cubre el mundo exterior, he descubierto que mi corazón arde con una llama que creía extinguida. No es el fuego del resentimiento ni de la desesperación, sino el fuego del renacimiento, de la esperanza renovada. Escribió sobre los meses de silencio, sobre las noches en vela, preguntándose qué había hecho mal, sobre los días en que había perdido la fe en el amor y en ella misma. Pero también escribió sobre el aprendizaje, sobre la fuerza que había descubierto en su soledad, sobre los sueños que había redescubierto en su interior. He comprendido que el amor verdadero no posee, no ata, no exige. El amor verdadero libera, inspira y desea la felicidad del otro. Incluso si esa felicidad no incluye nuestra presencia, escribió con lágrimas que ya no sabían a amargura, sino a liberación. Elena recordó entonces su propia pasión abandonada a la escritura. Desde niña había llenado cuadernos enteros con historias, poemas y reflexiones, pero había dejado de lado esa vocación para seguir un camino más seguro, más convencional. El amor por Alejandro había sido tan absorbente que había olvidado quién era antes de conocerlo. Esa noche de invierno se convirtió en el punto de inflexión que había estado esperando sin saberlo. Elena se levantó del escritorio y caminó hacia el armario donde guardaba sus viejos manuscritos. Los sacó con cuidado, como quien desentierra tesoros olvidados, y los extendió sobre la mesa. Las páginas amarillentas por el tiempo contenían fragmentos de su alma joven, historias que había creado con la pasión de quien descubre su propósito en la vida. Leyó algunos párrafos en voz alta, sorprendida por la fuerza de sus propias palabras, por la imaginación desbordante que había poseído y que ahora sentía renacer en su interior. Decidió en ese momento que no esperaría más, no esperaría a que el dolor desapareciera completamente. No esperaría a sentirse completamente curada, no esperaría a tener todas las respuestas. Comenzaría a escribir de nuevo esa misma noche con el corazón todavía sanando, pero ardiendo de pasión creativa. Tomó su computadora portátil y comenzó a teclear. Las palabras surgían como si hubieran estado esperando todo ese tiempo para ser liberadas. Escribía sobre el amor y la pérdida, sobre la soledad y el redescubrimiento, sobre la fuerza que se encuentra en los momentos más oscuros. Escribía su propia historia, pero también la historia universal de quienes han amado y perdido. Las horas pasaron sin que Elena se diera cuenta. La nieve seguía cayendo fuera, pero ella estaba completamente absorta en su mundo creativo. Cada párrafo era una liberación. Cada página una pequeña victoria sobre el dolor que había dominado su vida durante tanto tiempo. Cuando finalmente levantó la vista de la pantalla, el amanecer comenzaba a filtrarse por la ventana, tiñendo la nieve de tonos rosados y dorados. Elena se estiró, sintiendo una satisfacción que no había experimentado en meses. Había escrito durante toda la noche y las palabras seguían fluyendo como un manantial inagotable. Se preparó una taza de café caliente y se sentó nuevamente junto a la ventana. La ciudad comenzaba a despertar y ella podía ver a las primeras personas caminando por las calles nevadas. Se sintió conectada con todos ellos, como si fuera parte de algo más grande que su propio dolor, algo más grande que su propia historia. Elena comprendió que el fuego en su corazón no era solo pasión creativa, sino también compasión hacia ella misma y hacia todos los que, como ella, habían experimentado la pérdida y el renacimiento. Su historia podría tocar
otras vidas, podría ofrecer consuelo a otros corazones heridos, podría ser un faro de esperanza en la oscuridad. Decidió que enviaría la carta a Alejandro, no como un intento de recuperarlo, sino como un acto de cierre, de agradecimiento y de liberación. Quería que supiera que había encontrado la paz, que le deseaba toda la felicidad del mundo y que guardaba solo los recuerdos hermosos de su tiempo juntos. Pero más importante aún, decidió que se daría una oportunidad real como escritora. Investigaría concursos literarios, talleres de escritura, maneras de compartir su trabajo con el mundo. Ya no tenía miedo al rechazo o al fracaso, porque había descubierto que el verdadero fracaso era no intentarlo, era dejar que el miedo la mantuviera prisionera de una vida que no la llenaba. La nieve había dejado de caer y el sol brillaba ahora con fuerza sobre el paisaje blanco. Elena se vistió con cuidado, eligiendo su ropa favorita, maquillándose por primera vez en semanas, mirándose al espejo con ojos que volvían a brillar con vida propia. Salió a la calle y caminó por las aceras cubiertas de nieve, sintiendo el aire frío llenar sus pulmones y despertar cada célula de su cuerpo. Cada paso era una afirmación de vida, cada respiración una celebración de su renacimiento. Los transeúntes que se cruzaban con ella podían percibir algo diferente en su manera de caminar, una energía que irradiaba desde su interior. Se dirigió a la librería del barrio, un lugar que había evitado durante meses porque le recordaba a Alejandro, quien solía acompañarla en sus tardes de exploración literaria. Pero esa mañana entró sin vacilación, saludó al librero con una sonrisa genuina y se perdió entre los estantes, redescubriendo el placer de tocar los libros, de oler sus páginas, de imaginar las historias que contenían. Compró un cuaderno nuevo, de tapa dura y páginas en blanco, que sería el hogar de sus nuevas creaciones. También adquirió varios libros de escritores que admiraba, decidida a estudiar sus técnicas, a aprender de sus maestros, a nutrir su mente con las mejores historias jamás contadas. De regreso a casa, se detuvo en la oficina de correos y envió la carta a Alejandro. Al depositar el sobre en el buzón, sintió como si se liberara de un peso invisible que había estado cargando durante meses. No era rencor lo que se iba, sino apego, la necesidad de aferrarse a algo que ya había cumplido su propósito en su vida. Esa noche, Elena cenó a la luz de las velas, no por nostalgia sino por celebración. Brindó consigo misma con una copa de vino, agradeciendo al universo por la lección aprendida, por la fuerza encontrada, por el camino que se abría ante ella, lleno de posibilidades infinitas. Antes de dormir, escribió en su nuevo cuaderno: hoy comenzó mi nueva vida, no porque haya olvidado el pasado, sino porque he elegido no permitir que el pasado determine mi futuro. Mi corazón arde ahora con un fuego diferente, el fuego de la creación, de la esperanza. De la mujer que he decidido ser, a los días siguientes fueron una sucesión de pequeños descubrimientos y grandes decisiones. Elena se inscribió en un taller de escritura creativa que se realizaba los sábados por la mañana. El primer día llegó nerviosa, sintiendo como si fuera una impostora entre escritores reales. Pero pronto descubrió que todos estaban allí por la misma razón, el amor incondicional por las palabras. Conoció a María, una mujer de 60 años que había decidido escribir la historia de su familia después de jubilarse. A Carlos, un joven poeta que trabajaba de día como contador, pero que soñaba con publicar sus versos. A Ana, una madre soltera que escribía cuentos infantiles inspirados en las preguntas imposibles de su hijo de 5 años.
Cada historia personal era un universo completo. Cada sueño una luz que brillaba con intensidad propia. Elena se sintió parte de una comunidad que no sabía que existía. Una tribu de soñadores y creadores que se reunían cada semana para compartir sus mundos imaginarios y recibir el regalo invaluable de la retroalimentación honesta. Su primera lectura en el taller fue un fragmento de la historia que había comenzado esa noche de invierno. Mientras leía, su voz temblaba ligeramente, pero las palabras fluían con naturalidad, pintando imágenes vívidas en la mente de sus compañeros. Cuando terminó, el silencio duró unos segundos que le parecieron eternos, hasta que comenzaron los comentarios. «Tienes una voz única», le dijo el profesor. Un escritor publicado que impartía el taller con verdadera pasión. Hay algo auténtico en tu manera de abordar el dolor y la sanación. No pierdas esa honestidad emocional. Es tu mayor fortaleza como escritora. Elena salió del taller caminando en las nubes. Por primera vez en mucho tiempo, alguien había reconocido un talento en ella, había visto potencial en su trabajo, pero más importante aún, ella misma había comenzado a creer en sus capacidades, a confiar en su voz, a valorar sus propias historias. Estableció una rutina diaria de escritura. Cada mañana, antes de ir al trabajo, dedicaba 1 hora a escribir en su cuaderno. No importaba si las palabras fluían o si se quedaba en blanco mirando la página. Lo importante era mantener la cita sagrada consigo misma, honrar el compromiso que había hecho con su vocación redescubierta. Los fines de semana se convertían en maratones creativos. Elena se sumergía en sus historias durante horas, perdiendo la noción del tiempo, viviendo completamente en los mundos que creaba. Escribía sobre personajes que enfrentaban pérdidas similares a la suya, pero también sobre aventuras fantásticas, romances inesperados, misterios por resolver. 3 meses después de esa noche de invierno transformadora, Elena recibió una carta de París. El remitente era Alejandro, y por un momento su corazón se aceleró como en los viejos tiempos. Pero cuando abrió el sobre y leyó las líneas escritas con esa letra familiar, se dio cuenta de que su reacción era más de curiosidad que de esperanza o dolor. Alejandro le agradecía por su carta. Le decía que había sido hermoso saber que había encontrado la paz y que estaba siguiendo su verdadera pasión. Le contaba que él también había reflexionado mucho sobre su tiempo juntos, que la recordaba con cariño y que se alegraba sinceramente de su renacimiento creativo. Terminaba deseándole todo el éxito del mundo en su carrera como escritora. Elena dobló la carta con cuidado y la guardó en una caja junto con las otras. Pero esta vez no fue un acto de aferrarse al pasado, sino de honrar una historia hermosa que había llegado a su fin natural. Alejandro ahora era parte de sus recuerdos, ya no una herida abierta en su presente. Esa misma semana, Elena tomó una decisión que meses atrás le habría parecido imposible. Se inscribió en un concurso de cuentos cortos organizado por una revista literaria prestigiosa. El tema era libre, y ella decidió presentar la historia que había comenzado aquella noche de invierno, ahora convertida en un relato completo sobre una mujer que encuentra su verdadero yo después de una pérdida devastadora. El proceso de pulir la historia, de revisar cada palabra, cada oración, cada párrafo, fue una experiencia reveladora. Elena descubrió que tenía un ojo crítico desarrollado, que podía ver las debilidades en su propio trabajo y corregirlas. También aprendió a ser paciente con el proceso creativo, a entender que la primera versión nunca era la final. Mientras trabajaba en su historia,
Elena pensó en todas las mujeres que, como ella, habían tenido que reinventarse después de una pérdida. Pensó en su madre, que había vuelto a estudiar a los 40 años después del divorcio. En su abuela, que había comenzado un pequeño negocio después de enviudar. En todas las heroínas anónimas que habían encontrado fuerza en la adversidad. Su historia no era solo suya, era la historia colectiva de la resistencia femenina, del poder de reinvención que todas las mujeres poseen, pero que no siempre reconocen en sí mismas. Esta comprensión añadió una dimensión universal a su relato personal. Lo convirtió en algo que podía resonar en muchos corazones. El día que envió su historia al concurso, Elena sintió una mezcla de nervios y orgullo. Independientemente del resultado, había logrado algo importante, había transformado su dolor en arte, había encontrado belleza en su experiencia más difícil, había honrado su verdadera vocación. 2 meses después, un día común de primavera, Elena recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. Su historia había ganado el primer lugar en el concurso. No solo recibiría un premio en efectivo, sino que también sería publicada en la revista y tendría la oportunidad de ser leída por editores de importantes casas publicadoras. La noticia la tomó tan por sorpresa que al principio no pudo procesarla completamente. Había soñado con este momento durante meses, pero cuando finalmente llegó, se sintió casi irreal. Llamó a sus padres, a sus amigos del taller, compartió la alegría con todos los que habían creído en ella y la habían apoyado en su camino. Esa noche, Elena se sentó nuevamente junto a la ventana de su apartamento. Pero esta vez no había nieve cayendo, sino flores de cerezo danzando en la brisa primaveral. Pensó en aquella noche de invierno que había marcado el comienzo de su transformación, en cómo el dolor más profundo había sido también la puerta hacia su mayo alegría. Se dio cuenta de que el corazón en llamas que había descubierto esa noche fría no era solo pasión creativa, sino también amor propio, respeto por sus propios sueños, valentía para ser quien realmente era. El fuego había quemado todo lo que no era esencial en su vida, dejando solo lo más puro y verdadero en su vocación de contar historias. Elena tomó su cuaderno y comenzó a escribir una nueva historia. Esta vez no era sobre pérdida, sino sobre encuentro, el encuentro de una mujer consigo misma, el descubrimiento de que la felicidad no dependía de ser amada por otro, sino de amarse a sí misma lo suficiente como para perseguir sus sueños más profundos. Mientras escribía, pensó en todas las mujeres que estarían esa noche en situaciones similares a la que ella había vivido. Mujeres que se sentían perdidas después de una ruptura, que habían olvidado quiénes eran antes de convertirse en la pareja de alguien más, que tenían sueños dormidos esperando ser despertados. Para todas ellas, escribía con la esperanza de que sus palabras pudieran ser una luz en la oscuridad, una mano tendida desde el otro lado del dolor. Un testimonio de que era posible renacer más fuerte y más auténtica después de la pérdida más devastadora. La historia de Elena continuaba escribiéndose cada día, con cada palabra que tecleaba, con cada historia que creaba, con cada sueño que se atrevía a perseguir. Había aprendido que los finales felices no eran destinos, sino
decisiones. No eran regalos que caían del cielo, sino conquistas que se ganaban día a día con pequeños actos de amor propio y valentía. Y en esas noches de escritura, cuando las palabras fluían como ríos de tinta sobre el papel, Elena sabía que había encontrado su verdadero hogar, no en los brazos de otra persona, sino en el abrazo infinito de su propia creatividad, en el calor eterno de un corazón que había aprendido a arder con luz propia.